Buenas tardes. Gracias por participar en esta actividad PROCOM. Entonces, como ya me presentaron, mi nombre es David Ramírez, anestesiólogo cardiovascular, y a mí me corresponde defender el PRO de las dosis altas de remifentanil. Pero pues para iniciar quisiera hablar que realmente yo no pienso defender dosis altas, sino que lo que pienso y lo que voy a demostrar durante la charla es el uso de dosis racionales de remifentanil. A lo que me refiero va a ser a usar las dosis que se requieren de mi remifentanil, que pueden ser altas o bajas. Bueno, esta es la institución donde trabajo, la Fundación Valle en la ciudad de Cali. Esos son mis conflictos de interés. Aquí pueden escanear este código QR donde van a encontrar las lecturas en las que me basé para realizar esta conferencia. Entonces, pues para iniciar, ¿qué es el remifentanil? Pues ya todos lo conocemos, es una molécula muy especial porque tiene una propiedad que tiene un anillo éster que permite que tenga un rápido metabolismo y pues eso hace que tenga una eliminación muy rápida y se conoce que es insensible al contexto, que eso nos permite modificar la dosis de una dosis muy baja a una dosis alta para alcanzar distintos grados de efecto. Y eso hace que este medicamento tenga una aplicación en un grupo amplio de pacientes, dado que su eliminación es independiente de la función orgánica. Entonces, para comenzar, para hablar de las dosis, ¿por qué nosotros administramos opioides? Y principalmente, ¿por qué los administramos en el intraoperatorio? Entonces, cuando vamos a ver la razón que lo hacemos y cuál es el objetivo que nosotros hacemos en el intraoperatorio, pues estamos ante un evento de un paciente se va a someter a un trauma controlado que va a generar una respuesta del estrés, y esa respuesta al estrés, cuando no es controlada y no es regulada, va a producir una sobreactivación del sistema simpático y todo el eje de estrés, que va a traducirse en un aumento del cortisol, de hormonas catabólicas como la adrenalina, y eso va a traducir que en un paciente, si yo no tengo controlado su respuesta del estrés, va a entrar en un estado de catabolismo, hiperglicemia, una inmodulación que generalmente lo que va a tender es a producir inmunosupresión, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la poscarga traducido en hipertensión y aumento del consumo de oxígeno. Todo esto son marcadores que no son deseables durante el intraoperatorio. Nosotros deseamos regular toda esta respuesta y sabemos que el aumento del consumo de oxígeno, la hiperglicemia, la inmunosupresión, pues vas a asociar a peores desenlaces en el posoperatorio. Y respecto a los opioides, pues sabemos que es de los medicamentos que son más efectivos para controlar esta respuesta al estrés. En general, lo que se observa es que podemos inclusive suprimir los picos de cortisol asociados a esta respuesta del estrés con dosis altas de opioides, disminución del glucagón, lo que va a producir que haya menos resistencia a la insulina, una respuesta simpática controlada, y casi que esto lo podemos realizar manteniendo el paciente en un rango de estabilidad hemodinámica, evitando los picos hipertensivos y la hipotensión. Y además de esto, nos va a facilitar, además de eso, como un coayudante para disminuir las dosis de los hipnóticos, que voy a mostrar más adelante. Pero todo esto, como voy a mostrar, es dosis dependiente. Esto es gradual. Los opioides son unos medicamentos titulables, no tienen una dosis techo, y los vamos a ir regulando de acuerdo a la intensidad del estímulo que queramos bloquear. Entonces, mirando las interacciones entre el remifentanil y el propofol, sabemos que en la medida de que aumentemos las concentraciones de remifentanil, vamos a requerir unas concentraciones más bajas de propofol para mantener un estado adecuado de anestesia, pero de nuevo lo podemos hacer con unas dosis muy bajas o inclusive sin ningún opioide, pero eso va a traducir en que vamos a tener que usar dosis más altas del hipnótico, en este caso propofol, y lo que se va a traducir en tiempos de despertar más alto y con concentraciones y dosis más altas de propofol, que se van a traducir en que van a aparecer los efectos adversos asociados al propofol, que generalmente van a producir alteraciones en los mecanismos de regulación del calcio, con la disminución de la contractilidad y vasodilatación y inestabilidad hemodinámica. Lo mismo observamos con las interacciones con el sevoflurano o los halogenados. Sucede exactamente lo mismo. En la medida que usemos dosis más altas de el opioide, podemos disminuir de manera significativa la concentración del halogenado, con lo que se va a traducir en menor impacto hemodinámico y podemos tener un despertar más controlado. ¿Y por qué sucede esto? Porque la conciencia está regulada y se estimula por todos los impulsos aferentes que vienen a través de nuestro sistema sensitivo, y en el caso específico en cirugía del sistema táctil y las vías de dolor, y a través de los opioides nosotros podemos regular a través del bloqueo en las astas posteriores la cantidad de impulsos que van a llegar, y esto va a hacer que las dosis que usamos de hipnóticos para romper la integración de estos centros, que es generalmente lo que sucede en la conciencia, van a hacer que esta dosis sea menor
Y lo que uno sabe es que cuando los estímulos son muy intensos, pues esto va a hacer que otra vez el paciente pueda recobrar conciencia y con lo que los opioides hacen es disminuir la cantidad de información que va a llegar a la corteza. Entonces, ¿por qué es relevante la dosis? Bueno, nosotros ya sabemos que la dosis está relacionada con la concentración que alcanza el medicamento en sangre, que finalmente es lo que se va a traducir en un efecto, es la concentración de estas moléculas que van a llegar al receptor que queremos ocupar, y en una dosis más alta, pues vamos a tener una concentración terapéutica más alta. Sabemos que hay un umbral terapéutico y que si queremos mantener el efecto debemos dar una dosis o una infusión repetitiva para mantener ese efecto. O sea, y en la medida que el caso específico de los opioides, entre más dosis administremos, vamos a tener un bloqueo más eficaz de los receptores MIO a nivel de las astas posteriores y a nivel cortical. ¿Y cómo uno puede entender esto? Pues hoy en día se hace de una manera muy sencilla y cómo poder aproximarse a esto a través de los modelos compartimentales y con el uso de tecnologías como las bombas de infusión TSI o bombas de controladas por objetivo. Entonces, ¿qué relevancia tiene las dosis de los opioides desde el punto de vista clínico? Como ya he mencionado, uno de nuestros objetivos es el bloqueo de la respuesta del estrés, y como para indagar sobre esto, uno puede mirar que dentro de las cirugías, las que más respuesta a estrés tienen, como son la cirugía cardiovascular. En este estudio se compararon dos grupos de pacientes que iban a cirugía cardiovascular donde su hipnótico era el isoflurane, pero varió la intervención del opioide. En un grupo se usó remifentanil, una dosis de 0.1 a 0.4, inclusive hasta 1 microgramo kilogramo minuto, y en el otro grupo se usaron bolos de fentanil de manera intermitente. ¿Qué se encontró? En el grupo de remifentanil se encontró que esos pacientes presentaron menos episodios de hiperglicemia o consecuente menos requerimiento de insulina, y esto pues lo vemos reflejado adicionalmente en que esto se debió por un bloqueo adecuado a la respuesta al estrés con niveles de cortisol más bajos y ACTH más bajos en el grupo de remifentanil. Esto no es un resultado duro, pero es un resultado intermedio, porque sabemos que la hiperglicemia se asocia en cirugía mayor a peores desenlaces, en el caso específico de cirugía cardiovascular, a infección de la esternotomía. Otro grupo de cirugía también que tenemos aquí estamos comparando específicamente dos dosis de remifentanil en esta cirugía de pacientes que van a gastrectomía abierta laparoscópica, que se les da una dosis de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto y se comparan cómo se encuentran los desenlaces. Y en este caso, en este grupo midieron fue respectivamente el bloqueo de la respuesta al estrés, y efectivamente en el grupo de dosis alta de remifentanil 0.5, las concentraciones de ACTH, cortisol, adrenalina y la glucometría en esos pacientes era evidentemente más baja. Eso es una evidencia de que se produce un bloqueo dosis dependiente, entre dosis más alta, un bloqueo más efectivo de la respuesta del estrés. Y bueno, y entrar a comparar a ver qué sucede con otras técnicas anestésicas cuando comparamos los opioides con técnicas regionales como la epidural torácica. En este es un grupo de pacientes que van a colectomía por vía laparoscópica, y lo que se encontró es que en el grupo de pacientes que se recibían opioides se veía que la respuesta al estrés se bloquea de manera más efectiva, inclusive en las dosis bajas de remifentanil cuando se comparaba con la epidural. Vemos como menos niveles de ACTH, de cortisol y de vasopresina. ¿Y esto por qué se debe? Sencillamente porque en la cirugía abdominal, y sobre todo que abarca el abdomen superior, se produce una estimulación del nervio frénico que no se va a lograr controlar con la anestesia epidural. En cambio, a través de la administración sistémica de los opioides podemos lograr un bloqueo efectivo de esa respuesta al estrés. Entonces, ¿cuál es el dilema de usar dosis altas versus bajas? Si tenemos que usar dosis altas, pues va a producir un bloqueo de la respuesta de estrés más efectivo. Pues bueno, es saber que todo es una balanza. Tenemos los efectos positivos que deseamos de los opioides, pero también sabemos que entre administremos dosis más altas se van a presentar efectos negativos. Y todo esto es porque nosotros estamos interviniendo en vías neuronales que las estamos alterando sus mecanismos de regulación normal. Vamos a alterar las vías descendentes del dolor, que van a disminuir durante la cirugía. Cuando se usan dosis altas de opioides se van a disminuir la intensidad de estas vías de modulación del dolor descendentes. Además de esto, vamos a producir una downregulation o una disminución de la expresión de los receptores mu a nivel de las astas posteriores, y se van a también alterar los mecanismos de expresión intracelular, lo que se va a traducir en que los pacientes probablemente después en el posoperatorio pudiesen llegar a tener mayor dolor posoperatorio. Y de hecho en modelos morinos se ve efectivamente que el uso de dosis altas de opioides se producen estos efectos, y esto lo vemos
sobre todo como fenómenos de tolerancia e hiperalgesia, que son dos fenómenos que son diferentes, pero se traducen en que son pacientes que tienen dolor postoperatorio no controlado. En la tolerancia simplemente lo que vemos es que son pacientes que van a requerir dosis más altas de opioides, pero vamos a poder controlar el dolor. En la hiperalgesia vamos a ver que inclusive lo que vamos a ver es que ya no va a ser suficiente con los opioides, e inclusive la dosis de opioides van a empeorar este dolor. Pero lo que se sabe, y de hecho lo que se ha visto hoy en día es que se cuestiona realmente la importancia de estos hallazgos. Se presentan, pero se cuestiona hoy en día realmente si tiene una significancia clínica. ¿Y esto de dónde viene? Pues se han publicado recientemente en los últimos años múltiples trabajos. Este metaanálisis pues resume 27 de estos estudios y en ese metaanálisis da una conclusión que uno lo deja como con mucha duda. En la conclusión dicen que en esta revisión encontraron que se evidencia un hallazgo que hay un aumento del dolor postoperatorio, pero que es pequeño. Y de hecho vamos a ver que es pequeño. Aquí resumen los resultados de estos 27 estudios. Y aquí en una escala de 0 a 100, se ve que a la primera hora la diferencia alcanza a ser de 9.4 centímetros, a las 4 horas de 7.1 centímetros y a las 24 horas de 3 centímetros, que eso es una escala de 1 a 100. O sea, quería decir que en una escala de 0 a 10, que es la que manejamos frecuentemente, sería un paciente que tenga dolor 8, el otro 7, el otro dolor 8 y el otro sería 7.3. Y ya el otro simplemente sería una diferencia de 0.3. O sea, sí tiene una diferencia clínica esto. Además de esto, como se observa inclusive en estas mismas gráficas, tienen alta heterogeneidad. Son estudios que tienen múltiples tipos de intervenciones, distintos tipos de variaciones, y cuando vemos algunos de esos estudios que se incluyen en estos metaanálisis, vemos que además de eso hay mucha variación entre las dosis usadas. De hecho, no se sabe que en algunos estudios que es una dosis alta, para unos estudios una dosis alta es 0.25, en otros estudios puede ser 0.3, 0.4, y la dosis baja con la que se comparan también difiere. Y lo mismo se observa en los resultados. En algunos grupos, a pesar de usar dosis altas, no se ven que el dolor postoperatorio no hay hallazgos significativos, en otros sí. E inclusive en algunos grupos del remifentanil, a pesar de lo que uno esperaría, van a tener menos dolor en el grupo de remifentanil. Entonces esto hace que nos dé ciertas dudas sobre la significancia de estos resultados. De una forma de pronto de entender esto es mirar dentro de los grupos de cirugía que tienen mayor riesgo de dolor agudo postoperatorio intenso. Dentro de esos encontramos la cirugía, la laminectomía o la cirugía espinal y la cirugía de bypass coronario. Entonces podemos mirar a ver qué hallazgos hay que podemos encontrar en ese tipo de intervenciones. Entonces acá traigo un estudio donde se comparan pacientes que van a reparo de escoliosis con técnica de TIVA con Propofol en un grupo, en un brazo de ese estudio se comparó Propofol con remifentanil de 0.5 a 0.05 a 0.5 microgramos kilo minuto, que equivale a una concentración de TSI de 1 a 8, que eso tendría unas dosis muy altas. Y el otro grupo sería Propofol con unas dosis de opioides que son relativamente bajas, de 0.5 a 2 microgramos kilo minuto, que sería para un TSI de fentanil de 1 a 2 nanogramos mililitro. O sea que estaríamos comparando una dosis de opioides alta versus una baja, uno con un medicamento que tiene un metabolismo extremadamente rápido, otro un metabolismo que es intermedio a corto. ¿Y cuáles son los resultados? Pues contrario a lo que uno esperaría, se ve que en el grupo de remifentanil en el posoperatorio el consumo de opioides es menor. Lo mismo que pues en el grupo de fentanil sí tienen un consumo más alto, que es significativamente estadístico y es concordante con la escala de dolor. En estos pacientes, en el grupo de fentanil inclusive, a pesar de que consumen menos opioides, tienen menos dolor en el posoperatorio. Esto nos deja con algunas inquietudes. Uno podría pensar que al no producir un bloqueo adecuado de estas vías del dolor, eso podrían generar fenómenos de plasticidad que facilitarían el dolor posoperatorio. Por lo cual a uno le queda duda realmente si todo lo que han mostrado estos trabajos es significativo. Respecto al trabajo que había mostrado inicialmente, donde se comparó en cirugía cardiovascular, Remin infusión continua versus bolos de fentanil, en ese trabajo se hizo un análisis secundario de esos pacientes, ya no mirando la respuesta metabólica y la respuesta del estrés, sino que se miró ya desenlaces como el dolor postoperatorio agudo y tanto crónico. Acá vemos en los dos grupos
En el grupo de fentanil, efectivamente fue una dosis de fentanil relativamente baja, 750 microgramos, frente a casi 11.700 microgramos a 11 miligramos de remifentanil. O sea, se usó una dosis alta en estos pacientes. Y a pesar de esto, vemos que el consumo en el posoperatorio de morfina no es significativamente diferente. En ambos grupos fue similar, por lo cual uno diría no hay diferencia en el manejo del dolor respecto a la técnica anestésica y ya habíamos cirugía que tiene alto impacto. Cuando se compara el manejo por hora cada 6 horas entre los dos grupos de remifentanil y fentanil, no hay diferencia en el dolor agudo. Y sobre todo más interesante, en ese estudio se miró el dolor crónico y se compararon cada 3 meses hasta el año y se ve que no hay diferencia en ambos grupos, que realmente es algo, un desenlace importante que uno quisiera impactar. Y a pesar de que es una cirugía que tiene alta prevalencia de dolor posoperatorio crónico, la técnica anestésica intraoperatoria respecto al manejo de opioides pareciera ser que no afecta ese desenlace. Bueno, entonces ahorita miremos ya comparando realmente remifentanil y remifentanil, porque podríamos ver son distintos tipos de opioides, fentanil y remi, pero cuando vemos distintas dosis de remifentanil, en este caso dado por TSI, en este fueron pacientes que fueron llevados a pancreadenectomía con técnica anestésica con sevoflurano, y se comparó una dosis que es relativamente alta, 4, versus una dosis baja, 1 nanogramo por mililitro, y se compararon los desenlaces. Efectivamente, en el grupo donde se usaron dosis altas, pues el consumo de opioides era significativamente más alto, casi que 3 veces la dosis que se usó en el grupo de dosis baja. Pero la sorpresa es que cuando se entran a comparar el dolor posoperatorio, tanto en reposo como con tos, no hay diferencia significativa entre los grupos de altas y bajas dosis. Y respecto al consumo de morfina, que en este caso fue medido por PSA en los pacientes, no hubo diferencia ni cuando se comparó a la hora, 3 horas, y en ningún momento hasta las 48 horas. Y estamos hablando de una cirugía abdominal mayor. Entonces, bueno, aquí queda con la duda, bueno, ¿y qué pasa si entramos ya no a mirar realmente el opioide? Si el opioide es el problema, eliminémoslo y de pronto puede que se mejore esta situación. Entonces, si uno quita de la ecuación los opioides y vamos al extremo ya no dosis bajas, sino a opioides, pues es lo que hemos escuchado ahora como la técnica libre de opioides, que son técnicas que se basan en la combinación de múltiples medicamentos, inclusive técnicas neuroaxiales, para suprimir el uso de opioides. El problema es que hay en algunos tipos de intervenciones donde no es posible usar técnicas neuroaxiales y pues nos debemos basar en el uso de medicamentos endovenosos. Pero realmente esto es efectivo. Son medicamentos que estamos usando múltiples infusiones con riesgo de complicaciones de las interacciones entre tantos medicamentos. Pero esto se investigó y recientemente se publicó en Anesthesiology un estudio donde pacientes que iban a cirugía de complejidad media a alta en un hospital en Francia, 156 pacientes se randomizaron con una técnica balanceada con remifentanil versus una técnica libre de opioides basado en dexmedetomidina. Y realmente, cuando se compararon esos pacientes, se miraron a ver si había un desenlace respecto a los eventos adversos por opioides como hipoxia, ilio, disfunción cognitiva. Y sorprendentemente, el grupo de anestesia libre de opioides tuvo más efectos adversos que en el grupo de opioides. Y la diferencia en el consumo de morfina realmente, aunque hubo una diferencia, no era una diferencia significativamente estadística, o sea, una diferencia en promedio de 3.3 miligramos, pero lo que sí se presentó, y de hecho este estudio se tuvo que detener prematuramente, es que en el grupo libre de opioides basado en dexmedetomidina, por no tener el opioide, se requieren usar dosis en algún momento altas, y se presentaron varios casos de bradicardia severa y se presentaron 3 casos de asistolia, por lo cual el estudio tuvo que ser detenido. El mensaje acá es claro, nosotros podemos administrar cualquier tipo de técnica anestésica, pero en algún momento para poder bloquear esa respuesta, usamos medicamentos que no son tan versátiles como los opioides y podemos tener efectos adversos cuando tenemos un medicamento que tiene un perfil de seguridad establecido como son los opioides. Entonces uno llega a una conclusión, bueno, los opioides son un mal necesario, o sea, no quisiéramos usarlo, pero hay algunos momentos y algunos tipos de técnicas quirúrgicas que nos imposibilitan usar de manera rutinaria técnicas regionales que uno de pronto desearía para el control postoperatorio. Entonces, bueno, respecto entonces a las dosis altas y bajas, ¿cómo enfocar este problema?
Bueno, lo que sabemos respecto a los estudios es que no hay una definición universal para definir qué es altas y bajas. Lo que se sabe es que cuando se usan dosis que están por encima de 0,25 microgramos kilo minuto, comienzan a aparecer hallazgos que son de dolor postoperatorio un poco más significativos. Esto equivale generalmente a una concentración objetivo por encima de 6 nanogramos por mililitro. Y en general los estudios que muestran a dosis menores hiperalgesia son hallazgos que no tienen relevancia clínica porque cuando se compara el dolor postoperatorio no hay una diferencia en los pacientes y el consumo de opioides tampoco es más alto. Y todo eso nos llega a ver que realmente los estudios que muestran que hayan diferencias clínicas significativas en el dolor postoperatorio y en el consumo de opioides no es tan importante como para llegar al extremo de no tener que usar dosis altas cuando se deben usar. Entonces, como comencé al inicio de la charla, lo que voy a enfocar es por qué hablar de dosis racionales de remifentanil. Es por esto. Nosotros sabemos que una cirugía o cualquier procedimiento no tiene un momento de estrés único. No sería acorde a una cirugía que tiene distintos picos de estrés, un momento de más estrés durante la intubación, luego la incisión quirúrgica, administrar una dosis alta de remifentanil. Esto simplemente estaría produciendo una sobreestimulación en un momento que no desearía, porque yo probablemente puedo aprovechar el perfil farmacocinético del remifentanil y modificar las concentraciones en la medida que el paciente requiera, con lo cual va a producir bloqueo efectivamente de la respuesta al estrés del paciente, pero no va a permanecer todo el tiempo con dosis altas. O sea, voy a mezclarme entre usar dosis altas y dosis bajas. Y además de eso, hay que tener presente que los requerimientos son individualizados por el paciente. Tenemos variaciones de requerimientos de los opioides, ya sea por la variación corporal de los pacientes, pacientes adultos, niños, obesos, y además por las variaciones genómicas propias de cada individuo y sus antecedentes de consumo de otros medicamentos que hacen que algunos pacientes puedan requerir una dosis diferente a la otra. O sea, no es propio estandarizar a todos los pacientes con una única dosis. Bueno, entonces estas diferencias que mencioné antes las vemos acá, por ejemplo, en este ejemplo. Vemos un esquema de remifentanil en dos sujetos, uno de 5 años y otro de 40 años, y vemos cómo en la misma dosis de infusión en la persona de menor edad tenemos concentraciones terapéuticas más bajas que en un sujeto de 40 años, además de las diferencias que vemos desde el punto de vista farmacodinámicas, que eso depende también de cada individuo. Por eso es que nosotros debemos titular los opioides de acuerdo a cada individuo y no estandarizar una única dosis para todos los pacientes. De hecho, esto se ha hecho trabajos, por ejemplo, uno podemos ver diferencias significativas, por ejemplo, en este grupo de pacientes son pacientes de edad que son sometidos a cirugía vascular, en este caso en arterectomía carotidia, y se compararon dos técnicas de anestesia total intravenosa. En un grupo se usó remifentanil a una dosis manual a 0,25 microgramos kilo minuto y se modificó y se tituló variando cambios de 0,5 microgramos kilo minuto, y en el otro grupo se usó TSI con cambios que se varía de 1 nanogramo a mililitro. ¿Qué es lo que se encontró? Es que permitir en el grupo que usó TSI permitió casi usar una dosis de la mitad que se usó en el grupo que se usó de forma manual, y eso se tradujo en que los pacientes del grupo de TSI presentaron menos episodios de hipotensión de manera significativa. Y entonces, a la vez que podemos usar concentraciones altas en los momentos que requerimos bloquear una respuesta al estrés que por un estímulo intenso quirúrgico, en el momento que no lo requerimos podemos bajar, entonces usar las dosis más bajas. Al titular el opioide respecto al estímulo quirúrgico, pues se va a traducir en que el paciente va a estar más estable hemodinámicamente. Inclusive en cirugía cardiovascular, en una cirugía de alto estímulo quirúrgico, el TSI se ha visto también que disminuye los requerimientos y el consumo de opioides, y eso se traduce en que los pacientes tienen menor dolor postoperatorio y menor riesgo de hiperalgesia inducida por opioides. Entonces, ya para concretar, esto me lleva simplemente a mostrar un esquema, de hecho, que es lo que yo hago en mi práctica. Aquí se ve un poco complejo en el código QR que yo les compartí, pueden descargar este algoritmo, pero en general lo que hace es que uno debe partir de acuerdo a la intensidad del estímulo quirúrgico. Uno puede tener un valor inicial con el que va a arrancar el paciente. Generalmente las dosis más altas que uno debe usar con remifentanil en sitio de efecto son alrededor de 6 o 7 para estímulos muy intensos, y ya de acuerdo a la variación del estímulo puedo ir bajando la concentración, y durante el intraoperatorio de acuerdo a la respuesta hemodinámica, que pues es lo que tenemos en este momento más objetivo para hacer porque no tenemos monitores comerciales de manera rutinaria para monitorizar el dolor, pues basado en la respuesta hemodinámica hacemos una titulación del opioide
de acuerdo a lo que el paciente va a requerir, y la idea es usar la dosis más baja posible, pero que sea para el paciente. O sea, la idea no es usar siempre quedarnos en una dosis alta, pero iniciar luego con una dosis inicialmente acorde a la intensidad del estímulo, mirar qué sucede con ese paciente y de acuerdo a esto, de acuerdo a la respuesta hemodinámica, administrar la dosis más baja posible. Y esto, pues, en lo posible que podamos balancear usando estrategias de analgesia multimodal, porque pues el remifentanil no quiere decir que tengamos que siempre usar solo el opioide único. En la medida de lo posible, si podemos agregar técnicas regionales o adicionar medicamentos como ketamina, usar anestésicos no inflamatorios tipo AINES, acetaminofén, o otros medicamentos como la dexmedetomidina o la lidocaína, podemos modular la respuesta al estrés y el bloqueo del dolor y disminuimos y ahorramos opioides. Entonces, el mensaje está en que podemos usar y la evidencia muestra que podemos usar de manera racional los opioides de manera segura, no va a tener un impacto en el paciente negativo, pero en la medida de lo posible tratar de usar la dosis más baja posible. Si nosotros vemos que la concentración o nuestro objetivo de remifentanil está más alto de lo que esperamos para ese estímulo quirúrgico, probablemente ese paciente está haciendo fenómenos de tolerancia agudos y podríamos inclusive adicionar, como muestra acá, o estrategias de manejo adicionales en ese paciente. Ejemplo, si vemos que un paciente con una concentración de 6, 7 ya no es suficiente, deberíamos buscar adicionar algún otro tipo de medicamento para poder disminuir estos requerimientos. Entonces, eso es todo lo que traía para decirles. Como ya he mostrado al principio, aquí está este código QR que lo pueden escanear y ahí pueden acceder a una carpeta de Dropbox donde están todas las lecturas y está esta exposición que acabo de dar y el algoritmo. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Más adelante ya estaremos hablando en la discusión donde trataré de resolver todas sus inquietudes. Gracias.